Advertencia. Este fanfic solo tiene el objetivo de entretener, los personajes que son referenciados no me pertenecen, todos los personajes pertenecen a Hasbro, Lauren Faust, Saban, a sus respectivos autores y casas productoras. Anteriormente en Corazones de Samuráis. Ay. Eso sí duele un poco. Siento que esa explosión me sacudió el cerebro. ¡Suficiente! Hola. ¿Quiénes son ustedes? Hablen. ¡Sí! ¡Pa! ¡Po! ¡Los Rangers aplastan! No suelo apoyar la violencia, pero denle su merecido. Ranger Samurai, la victoria es nuestra. Gracias por ayudarnos. Aparecieron en el momento indicado. Gracias a ti también, nos salvaste a todos antes de que fuéramos aplastados por ese Nightlock. Pero tendrán que acompañarnos, por lo que veo ustedes no son de aquí, cuando lleguemos les daremos la información que quieren saber, y también nos dirán quiénes son ustedes, ¿entendido? Está bien, iremos con ustedes. Símbolo Power, teletransportar. ¿Dónde están? MLP Fanfic. Corazones de Samuráis capítulo 3. Revelaciones. De regreso al mundo de los Rangers, que también empezaba a anochecer, aparecieron nuestros 11 protagonistas, más específicamente a las afueras de la casa Shiva, gracias a que ellos fueron teletransportados por Jaden con su símbolo Power. ¿Dónde estamos? Dijo Twilight con un poco de intriga. No te preocupes, ya lo verás. Dijo Jaden con una voz serena, para después abrir el gran portón. Ustedes 6 quédense aquí, les avisaré para que pasen después. Decía Jaden refiriéndose a las ponis, a lo cual ellas solo asintieron con la cabeza. Los Rangers entraron por el gran portón. ¡Qué emoción! ¡Eso salió bien! Fue fácil. No lo hubiéramos hecho sin cada uno. Gracias por guiarnos en la batalla. ¡Bravo! ¡Qué energía! ¡Qué gracia! ¿Quién es él? Él es G, nuestro mentor. Bienvenidos a su nuevo hogar. Todos vienen de diferentes lugares y familias, pero comparten una meta noble. Estoy muy orgulloso de ver cómo se unieron. Seguimos buenos consejos y trabajamos en equipo. Sí, pero no son solo un equipo. Ustedes son los Rangers Samurai. ¡Rangers unidos! ¡Samurai para siempre! Mientras tanto con las ponis a las afueras de la casa Shiva, ellas estaban escuchando todo. Eso fue muy conmovedor. Decía Twilight con una voz suave. ¿Es en serio? ¿Ellos recién se conocen hoy? ¿Lo acabo de entender mal? Parece que no, querida, porque también entendí lo mismo. Bueno, para ser su primera batalla lo hicieron increíble, me encantaría ver otra batalla igual, pero que no sea bajo las circunstancias como las de hoy, jaja. Decía Pinkie Pie mientras ella ponía un casco por detrás de su cabeza. Es muy bonito ver cómo ellos se llevan muy bien, se parecen a nosotras. Me encanta ese lema que ellos tienen, Rangers unidos, Samurai para siempre, suena un 20% más genial. De regreso con los Rangers y el mentor.
Ese es el espíritu de equipo que me alegra ver, pero tengo una pregunta. Déjame adivinar, el por qué nos tardamos en regresar. ¿No es así? Exactamente, ¿qué pasó? ¿Sucedió algo en el camino hacia acá? Estaba a punto de explicar eso. Jaden se acercaría al mentor. En medio de la batalla, nosotros tuvimos un encuentro totalmente inusual. ¿Qué quieres decir con eso? No sabría cómo describirlo, será mejor que lo vea por usted mismo. Jaden volteó su mirada hacia el gran portón. Pueden entrar. Las ponis escucharon la indicación de Jaden y entraron, ellas estaban mirando a su alrededor, observando el lugar, el mentor tenía los ojos abiertos del asombro. Las ponis estaban un poco nerviosas, pero trataban de no parecerlo. Nos encontramos con estas criaturas en medio del campo de batalla, al parecer no pertenecen aquí. Por supuesto que no pertenecen acá. Decía el mentor con una voz que reflejaba lo seguro que estaba de sus palabras. ¿Cómo estás tan seguro? Será mejor que pasen adentro, y ustedes 6 también, por su bien. Dijo el mentor mirando hacia las Main Six, con una voz seria pero que también refleja un poco de preocupación. Las ponis no se negaron, al igual que el resto de los otros Rangers, todos entraron a la casa Shiva, y se dirigieron a la sala familiar. ¿Qué sucede allí? Algo anda mal. Esto tiene que ver algo con nosotras, ¿verdad? El mentor no dijo nada, hasta que todos llegaron a la sala familiar, y tomaran asiento. Esto se está poniendo un poco tenso, no sé qué pasa. Aunque esto suene raro, pero estoy de acuerdo contigo. Dijo Kevin a la pony granjera. Ok, escuchen todos, porque lo que estoy a punto de decirles va a ser difícil de creer, pero será mejor que estén atentos, ¿ok? Todos en la sala asintieron con la cabeza. Bien, hace mucho tiempo, cuando los padres de ustedes 5 eran jóvenes y todavía eran Rangers. Dijo el mentor mirando hacia los Rangers. Un día en una de sus batallas, ellos se toparon con unas criaturas exactamente iguales a ustedes. Decía el mentor refiriéndose a las Main Six. Esas criaturas estaban siendo atacadas por los Muggers, pero ellos lograron salvarlas, y los trajeron aquí. Era algo que nosotros nunca hemos visto, hasta parecía irreal, tenían la capacidad de hablar, ellos nos dijeron que estaban deambulando por un bosque con el motivo de investigar qué cosas podían existir ahí, ya que ellos dijeron que ese bosque no era natural, siendo peligroso y muy aterrador, tanto como para ellos, y para todos los que viven en ese mundo. Parece que él se refiere al bosque del frío. Hasta que escucharon un sonido tipo zumbido palpitante, pero en ese momento empezó a llover, y se escondieron en una cueva. Para su sorpresa ellos habían llegado al lugar exacto de donde venía el sonido, dijeron que era de una grieta que emanaba una luz blanca de su interior, no sabían qué hacer, además que la lluvia tardaría en irse, así que no les quedó de otra opción que acampar ahí. Cuando ellos habían logrado hacer una fogata, la luz de la grieta empezó a emanar más brillo, uno de ellos se acercó por curiosidad a la grieta, pero lo que nadie esperaba es que él empezaría a ser absorbido por la grieta después de hacer el mínimo contacto con ella. Todos harían lo posible para salvarlo, todos empezaron a sujetarlo con fuerza y tirar hacia el lado contrario, pero no pudieron, y por consecuencia los demás fueron absorbidos también, terminando en nuestro mundo. Eso es casi exactamente lo que nos pasó, solo descartando la parte de acampar, así es como llegamos a este lugar. Eso es cierto. Dijo el mentor mirando al resto de las ponis, a lo cual ellas asintieron con la cabeza. Bien, siguiendo con la historia, podíamos ver que ellos tenían diferencias físicas, en lo cual ellos tuvieron el agrado de explicarnos. Su raza es denominada Pony, y existen 3 facciones principales, ponis terrestres, pegasos y unicornios, pero hay una 4ª facción en especial, la cual era la combinación de las 3 facciones antes mencionadas, también por ser los que tienen los cargos de gobernar las tierras de ese mundo, los que tienen mayor poder y habilidades, y tienen el rol de princesa, los alicornios, y al parecer, tenemos el honor de conocer a una de ellas en persona. Tanto como los Rangers, y el mentor voltearon sus miradas hacia Twilight, a lo cual ella solo sonrió de manera nerviosa.
¿Eres una princesa? Preguntó Mia con un ligero tono de sorpresa en su voz. Twilight solo movería su cabeza en forma de sí, todavía con una mirada que reflejaba algo de nerviosismo. Increíble. Asombroso. Ahora entiendo por qué la corona. Tranquilos, parece que todos ya saben qué debemos hacer. Los Rangers asintieron con la cabeza, tanto como ellos y el mentor se levantaron de sus asientos, se pararon enfrente de Twilight, y se arrodillaron ante ella, demostrando respeto. Oh, vamos, no hace falta que hagan eso, realmente eso me hace sentir un poco incómoda, les estoy siendo sincera, no quiero que me vean como una princesa, sino como una amiga. Además, yo no tengo cargo de gobernante, estoy en proceso de aprendizaje, por favor, párense. El mentor y los Rangers se pondrían de pie de nuevo. Está bien. Los Rangers y el mentor volverían a sentarse en los mismos lugares. Me encantaría que siguieras con la historia, señor G, tal vez haya algo que nos ayude a regresar a nuestro mundo. Muy bien, sigamos. Ellos nos dijeron que después de ser absorbidos por la grieta, aparecieron en lo que ellos describieron un bosque de bambú, caminaron por momentos hasta llegar a la ciudad. Cuando llegamos a ese lugar pudimos darnos cuenta que ellos habían salido por la grieta de una roca de un tamaño algo considerable. Pero no emanaba ni una luz o sonido, como ellos no tenían a dónde ir, decidimos que ellos se quedarían con nosotros hasta que podamos encontrar alguna forma de regresarlos a su mundo. Estuvimos regresando a ese lugar, día y noche, cuando teníamos tiempo y los Naigloks no estén atacando. Pero nada pasaba, ni una sola señal de que algo iba a suceder. Hasta que un día, en medio de una de sus batallas, una grieta de una pared de cemento, empezó a mostrar las mismas descripciones que los ponis dijeron. El padre de Jaden dijo a sus compañeros que mantengan a los Naigloks ocupados, mientras él iba a la casa Shiva por los ponis, para regresarlos a su mundo, usó un símbolo Power para teletransportarse y llegar más rápido, reunió a los ponis, y se teletransportó con ellos hacia el campo de batalla, vio que sus compañeros estaban manteniendo distraídos a los Naigloks perfectamente, a lo cual ellos aprovecharon para acercarse a la grieta sigilosamente. Cuando ellos ya tenían la grieta enfrente, él se despidió de los ponis, y se dejaron absorber por la grieta, regresándolos a su mundo, pero lo que él no esperaba, es que un Mugger se había escabullido de los compañeros de equipo del padre de Jaden, y lo atacó. El ataque lo empujó contra la grieta que seguía activa todavía, y él empezó a ser absorbido por la grieta. Sus compañeros lograron acabar con todos los Naigloks, o eso creían, hasta que voltearon sus miradas hacia el padre de Jaden con el Mugger que estaba a punto de hacerle otro ataque, ya que él estaba ocupado poniendo resistencia para no ser absorbido. El padre de Kevin corrió hacia el Mugger y lo acabó con un golpe certero de su espada. Él agarró las manos del señor Shiva y empezó a tirar hacia el lado contrario, pero no era suficiente, el resto también ayudó, pero el resultado seguía siendo el mismo. Pero el señor Shiva le dijo lo siguiente al padre de Kevin. Suéltame. ¿Qué? ¿Estás loco? Si esto sigue así, los 5 seremos absorbidos. No podemos abandonarte, eres nuestro líder. No podemos dejar este mundo sin Rangers que puedan protegerlo, por favor, suélteme. El padre de Mike pondría una mano sobre el hombro del padre de Jaden. ¿Prometes que vas a regresar? Lo prometo. Prometo que regresaré, y cuando llegue el momento, juntos venceremos al maestro Sandred de una vez por todas. Confiamos en ti. Los 4 ya tomaron su decisión, y dijeron el lema que los representaba una vez más. Rangers unidos. Samurai para siempre. Los 4 soltaron sus manos, y dejaron que el padre de Jaden sea absorbido por la grieta por completo. El padre de Jaden me explicó que terminó en un lugar totalmente desconocido, pero no estaba solo. Los otros ponis que habían cruzado la grieta anteriormente estaban ahí, y sorprendidos de verlo. Él les explicó qué había pasado, y necesitaría la ayuda de ellos para poder regresar a nuestro mundo lo antes posible. Pero tristemente ellos no sabían qué hacer, pero dijeron que pueden llevarlo con alguien que tal vez sí pueda hacer algo. Así que no perdieron el tiempo, los ponis guiaron al señor Shiva por el bosque hasta salir de él.
Cuando salieron decidieron llevarlo a la ciudad, que si no recuerdo mal se llamaba Canterlot, pero en medio del trayecto del viaje, hubo un problema que abrumó al padre de Jaden todo el camino. Al parecer los ponis de ese mundo no les agradaban los extraños, y su apariencia tan distinta a la de ellos, que incluso sentían miedo por él, pero los ponis que lo acompañaban ayudaban a aclarar las cosas, y que no había nada que temer. Después de un par de horas, ellos llegaron a Canterlot, pero ahí la tensión solo aumentó más. Las miradas que le hacían al padre de Jaden eran variadas, como de curiosidad, desprecio, o temor, siendo más frecuentes las últimas dos mencionadas. Lo ponían muy incómodo. Pero finalmente ellos llegaron a un enorme castillo, pero los guardias no los dejaban entrar, así que pidieron que le notificaran a la princesa, que querían verla. Después de unos minutos que parecían eternos, finalmente les dejaron entrar, pero con la compañía de 6 guardias. Cuando se abrieron las puertas, todos entraron al castillo, y después de andar por los grandes pasillos, llegaron a unas puertas igual o más grandes que la por donde entraron, y cuando se abrieron, el padre de Jaden quedó sorprendido por lo que vio: una yegua alicornio de color blanco, con melena y cola que se movían por sí solas, que tenían los colores como si de una aurora boreal se tratara. Ella tenía un tamaño que era mínimamente más del doble que el de los ponis que vio durante todo el camino, pero comparado con él, ella tenía un tamaño mínimamente menor que el suyo. La princesa tuvo una mirada de impresión al ver al señor Shiva, ya que nunca vio algo parecido. Él se acercó un poco a ella, al mismo tiempo que 4 guardias a su alrededor. Se quitó el casco, se arrodilló ante ella y le dijo: necesito su ayuda. En ese momento la princesa pidió que todos salieran del salón del trono, para que pudieran hablar. Ellos estuvieron hablando por unos momentos, y después de un rato, ellos se pusieron de acuerdo. El señor Shiva le explicó la situación a la princesa, y también le pidió que esto sea lo más discreto posible. Ella fue muy comprensiva con él, y se sorprendió un poco al escuchar a lo que él se dedicaba, y también se mostró agradecida, ya que él y sus compañeros habían salvado la vida de sus súbditos, sin pensarlo 2 veces. Él me dijo que al parecer el tiempo de allá está sincronizado con el nuestro. Si acá es de noche, allá también. Lo mismo sucede con el día, y lo que él le sorprendió más, es que esa alicornio cuyo nombre tuvo la gentileza de decir, se llamaba Celestia, tenía el poder de mover el sol y la luna, para que llegue el día y la noche a sus tierras. Al igual, al darse cuenta que los Pegasos controlaban el clima, ahora él entendió por qué los ponis evitaban ese bosque. El clima se maneja por sí solo, y digamos que el ambiente del lugar no ayudaba tampoco. Y bueno, la princesa Celestia decidió ayudar al padre de Jaden. Él estaría acampando en la cueva donde estaba la grieta que lo trajo a ese mundo, y la princesa Celestia estaría enviando guardias Pegaso para que le vayan entregando provisiones. Para evitar que los Pegasos se pierdan al volar por el bosque, él construyó un palo lo suficientemente grande, con una bandera roja atada, para que los Pegasos pudieran ubicarlo. Él estuvo ahí aproximadamente entre 1 a 2 semanas. Pero un día, en una noche lluviosa, él estaba tratando de encender una fogata. Cuando él lo logró, la grieta empezó a emanar ese sonido de zumbido palpitante, y una luz blanca que iluminó la cueva. El señor Shiva sabía que no tenía mucho tiempo, así que rápidamente agarró su Samurai Ser, escribió un símbolo Power para crear un papel de color rojo, agarró un lápiz, y empezó a escribir lo más rápido que pudo. Era una carta de despedida. Él tenía la esperanza que los guardias Pegaso que vinieran a entregar provisiones, la encuentren, y se lo entreguen a la princesa. Princesa Celestia, gracias por la ayuda que me ha estado dando desde que he llegado aquí. La grieta parece que ya se activó. Ahora puedo regresar a mi mundo y cumplir la promesa que le hice a mi equipo. Lamento que no pueda despedirme de nadie ahora. No sé por cuánto tiempo estará la grieta activa. Solo tengo un par de cosas por decir. Su mundo es maravilloso. Me encantaría conocerlo un poco más, pero tengo un deber que cumplir. No quiero que su mundo se vea afectado por nuestra batalla con los Nightloks. Y nuevamente le agradezco de todo corazón. Tal vez algún día podamos volvernos a ver cuando acabemos con este problema de mi mundo, y que mi equipo pueda conocerte y usted a ellos. Hasta siempre, Princesa Celestia.
Después que él dejara la carta encima de una de las cajas de madera, atravesó el portal, y regresó a nuestro mundo. Pudo ver que apareció en otra parte de la ciudad. Dijo que salió de una grieta que estaba en un pilar de concreto. En ese momento muchos pensamientos vinieron a su mente, y llegó a una conclusión que posiblemente sea cierta. Dijo que probablemente estos entre comillas portales se activen usando los elementos de roca, aire, bosque, agua y fuego. La prueba es que habían muchas coincidencias en el relato de los ponis de cómo llegaron a nuestro mundo, la forma en la que como ellos y él llegaron al mundo de los ponis. En el campo de batalla estaba lloviendo, habían algunas plantas alrededor, habían piedras, el viento resoplaba, y fuego de las explosiones que causaban los muggers cuando eran vencidos, así que después de aclarar sus pensamientos siguió su camino, llegó a la casa Shiva, sus compañeros y yo nos sorprendimos que de él haya regresado, y esa sería toda la historia. Vaya, eso es mucha información para poder asimilar. No puedo creer que mi padre haya pasado por tanto, y en tan poco tiempo. Fue una increíble historia. Ahora que lo analizo bien, hay una alta probabilidad de que sea cierto, pero si eso fuera así, la única forma de llegar a su mundo es por esa grieta que está en esa cueva en nuestro mundo, pero aquí parece que hay muchas grietas, pero por lo que entiendo solo una se activa pero de manera aleatoria, y tiene que tener los elementos alrededor que ustedes representan para que eso suceda. Esto va a ser muy, pero muy difícil, literalmente es como lanzar una moneda al aire, y quién sabe si existen más grietas que posiblemente desconocemos. Descuida Twilight, sé que regresaremos a casa. De alguna manera. Esperen un momento. Cuando estuvimos en esa cueva, en ningún momento estuvo presente el elemento del fuego, ni siquiera una chispa. ¿Cómo es posible que esa grieta se haya activado? La respuesta es más simple de lo que parece. El fuego se puede representar de varias formas, como las emociones. Un ejemplo claro son el amor y el enojo, o por rituales o melodías. En ese momento, Twilight se quedó pensando, sus ojos abrieron repentinamente, empezó a sudar frío, y un sentimiento de culpa empezó a invadirla. No pude encontrar nada, esto en serio es frustrante. Twilight, querida. ¿Está todo bien? Sí, Rarity, no te preocupes, señor G, ¿me puede decir dónde queda el baño? El tono de la voz de Twilight era una combinación de nervios y preocupación. Sí, ve por ese pasillo, y entra en la última puerta. Muchas gracias. Twilight se dirigiría allí volando. Qué extraño, ella nunca suele comportarse así tan repentinamente. Descuida, eso también le pasó a uno de los ponis de la historia, cuando se enteró que se quedarían en nuestro mundo por un tiempo indeterminado. Bueno, si usted lo dice. Mientras tanto con Twilight, ella cerró la puerta del baño por detrás de ella, usó su magia para abrir el grifo del lavamanos, y dejó que agua cayera sobre sus cascos delanteros y se los llevó al rostro para refrescarse. No puede ser cierto. Realmente fui yo la culpable de todo esto. Es que toda prueba apunta hacia mí. Yo me enojé de frustración cuando estábamos en esa cueva. Eso debió hacer que la grieta se activara. Y por mi curiosidad hice que todas terminarán acá. Oh, por Celestia. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Después de unos momentos, Twilight regresaría con los demás, y lo que vio hizo que se calmara un poco. Lo que vio fue a sus amigas charlar y reír junto con los Rangers y el mentor. Parece que todos se estaban llevando bien. Así que ella decidió hacer algo para que pueda dejar de pensar en eso, uniéndose a la conversación. Hola chicos, perdón por la reacción que tuve hace unos momentos. Pero me alegra que se estén llevando muy bien, pero creo que no nos hemos presentado el uno al otro de la forma correcta. Estoy de acuerdo. El resto de las ponis asintieron con la cabeza y cada una empezó a presentarse. Yo soy Rarity, una unicornio amante de la moda, y represento el elemento de la generosidad. Yo soy Rainbow Dash, una Pegaso, soy la voladora más rápida de toda Ecuestria, y represento el elemento de la lealtad. Yo soy Pinkie Pie, una pony terrestre, una organizadora y amante de las fiestas, y represento el elemento de la risa.
Yo soy Florersai, una Pegaso, cuidadora y amante de los animales, y represento el elemento de la amabilidad. Yo soy Applejack, una pony terrestre, una granjera que trabaja en un huerto de manzanas, y represento el elemento de la honestidad. Yo soy Twilight Sparkle, un alicornio, princesa de la amistad, y represento el elemento de la magia. Cuando las ponis terminaron de presentarse, los Rangers y el mentor sabían que debían presentarse también. Yo soy Emily, la Ranger Samurai amarilla, con el símbolo Power de la Tierra. Yo soy Mike, el Ranger Samurai verde, con el símbolo Power del bosque. Yo soy Mia, la Ranger Samurai rosa, con el símbolo Power del aire. Yo soy Kevin, el Ranger Samurai azul, con el símbolo Power del agua. Yo soy Jaden Shiva, el Ranger Samurai rojo, y líder del equipo, con el símbolo Power del fuego. Y yo soy Yi, guardián de la casa Shiva, y mentor de los Power Rangers Samurai. Todos terminaron de presentarse, tomarían asiento, y Twilight le preguntaría algo a Jaden por curiosidad. Disculpa la ignorancia, Jaden, pero tengo una pregunta. ¿Qué son esos aparatos que tienen ustedes? ¿Te refieres a esto? Dijo Jaden agarrando su Samurai Ser. Exactamente. Bueno, estos aparatos se llaman Samuraizers, esto nos ayuda a transformarnos en Power Rangers, y nos otorgan un incremento enorme de todas nuestras capacidades físicas, para enfrentar a los Nightglocks durante varias generaciones. Para que funcionen se necesita un dominio completo del símbolo Power que representa cada uno, porque cuando los usamos nos drena energía, por eso necesita tanto como entrenamiento físico como psicológico. Nosotros hemos sido entrenados desde que éramos niños, porque sabíamos que nosotros continuaremos con el legado, y acabar con los Nightglocks de manera definitiva. Ahora entiendo por qué no sentía nada de magia en esos objetos cuando los usaban. Además se parecen a los elementos que yo y mis amigas tenemos, por tener la misma función. ¿Elementos? Al igual que mi corona, y los collares de mis amigas, cada una contiene la gema del elemento que representa. Son una de las herramientas más poderosas de nuestro mundo, la cual nos da el poder suficiente para enfrentar a las amenazas que lo pongan en peligro. Pero desde que hemos llegado a su mundo, parece que ya no funcionan, además se sienten más ligeras, y no puedo sentir nada de magia dentro de cada una. Pero, ¿te puedo pedir algo? No sé si vas a querer aceptarla, pero la elección es tuya, y la aceptaré. Dilo con toda confianza. ¿Me darías tu Samurai Ser para verlo más de cerca? Jaden dudaría un poco, pero accedió al pedido de Twilight, le dio su Samurai Ser en sus cascos. Gracias, Jaden. Y, toma mi elemento, quiero que esto sea un intercambio justo. Además, como mi elemento no tiene magia aquí, no debería haber ningún problema. Ambos intercambiaron de objeto. Ahora Twilight tenía en sus cascos el Samurai Ser de Jaden, sus amigas se acercarían a ella para ver el objeto más detenidamente ya que también sentían curiosidad, y Jaden tenía la corona de Twilight en sus manos, y sus amigos, al igual que el mentor, se acercarían a él para ver mejor la corona. Por el lado de Twilight. Vaya, esto es muy interesante. Twilight abriría el Samurai Ser. Vaya, miren esas luces de color rojo. Es muy llamativo. Por el lado de Jaden. Vaya, nunca pensé que tendría un objeto mágico en mis manos. Ten cuidado, Jaden, a simple vista parece que es frágil. Nunca vi una corona real así de cerca. Y yo pensando todo este tiempo que esa corona era de juguete. Ambos terminarían sus observaciones. Gracias, Jaden, es muy interesante. Me gustaría saber qué otras cosas más puede hacer este aparato. No hay de qué, Twilight, lo mismo digo de tu corona, nunca he visto algo así en mi vida, y me gustaría saber cómo los usan en su mundo. Twilight empezaría a regresar el Samurai Ser a Jaden, y Jaden procedería a devolver la corona a Twilight, pero cuando la corona y el Samurai Ser hacen el más mínimo roce entre ellos, la corona de Twilight empezaría a emanar una luz rosa, y tomaría el Samurai Ser de Jaden, y ambos objetos estarían flotando en medio de la sala. Jaden y Twilight se sobresaltaron por lo que pasó repentinamente. Tanto como las ponis, los Rangers, y el mentor empezarían a retroceder.
Twilight. ¿Qué está pasando? Dijo Jaden con una voz seria, que también reflejaba preocupación. No lo sé. Es la primera vez que veo que mi elemento actúa así. Y juro que no sentía nada de magia dentro. Dijo Twilight respondiendo con el mismo tono de voz. La corona lanzaría unos rayos hacia los Samuráizers de los otros Rangers, ya que ellos los habían dejado encima de la mesa. Espera, ¿qué? Debemos detener esto. Sí, pero ¿cómo? No tengo idea. La corona haría lo mismo con los elementos de la armonía, quitándolos de los cuellos de las portadoras, pero solo a las 4 que estaban más cerca, que fueron a Rainbow Dash, Pinkie Pie, Applejack y Fluttershy. Espera. Vuelve. Oye, vuelve aquí. Rainbow Dash trataría de volar para atrapar su elemento, pero Applejack usaría su mandíbula, para evitar que Rainbow haga una locura. Rainbow, detente, puede ser peligroso. Oh, por favor, Applejack, ya van 2 episodios seguidos que me detienes de la misma forma. La corona juntaría el Samuráizer de Kevin con el elemento de la honestidad, el Samuráizer de Mia con el elemento de la risa, el Samuráizer de Maid con el elemento de la lealtad, y por último el Samuráizer de Emily con el elemento de la amabilidad. Y los elementos empezarían a emanar una luz con su color respectivo, tomando el Samuráizer que tienen al lado. Siento que esto se está poniendo inestable. Acérquense todos, rápido. Tanto como las ponis, los Rangers, y el mentor, se acercarían a Twilight, y ella usaría su magia para crear un campo de fuerza alrededor de todos. Los Rangers y el mentor, se veían impresionados por las habilidades de Twilight. O por Celestia, resistan. Mientras tanto en el inframundo. Maestro Sandred, lamento informar que tú ya acabas de ser vencido. Dijo Octoru con un tono de nerviosismo, porque sabe cómo se pone en Maestro Sandred cuando un plan falla. Malditos Rangers Samurai, aún sigo sin entender cómo sobrevivieron a nuestro último encuentro. ¡Ah! Exclamó el Maestro Sandred, para después lanzar un fuerte grito de furia que hizo que el río Sanzu se agitara, y por defecto el barco donde todos estaban se sacudiera fuertemente. En medio de todo el alboroto, el Mugier que había escapado de la batalla había regresado al inframundo, y se subió al barco con mucha dificultad. ¿Este Mugier qué hace aquí? Por lo que veo, es uno de los que habían sido enviados junto con Tuya para acabar con los Rangers Samurai. Pero parece que tiene algo que decirnos. El Mugier diría sobre lo que pasó en el campo de batalla, y que vio unas criaturas cuadrúpedas extrañas, que habían acabado con una docena de ellos, y cuando llegaron los refuerzos junto con Tuya, los Rangers aparecieron y las salvaron. Estás insinuando que los Rangers tienen aliados que desconocemos por completo. No puede ser. Lo último que faltaba. En medio de todo el escándalo, el Maestro Sandred paró de gritar repentinamente, y se quedó callado. Parecía que estaba pensando. Él se había quedado callado alrededor de 20 segundos, y después decidió hablar. Mugier, cuando enviemos Nightlox al mundo humano, tú te ocultarás en una ubicación donde los Rangers y esos seres no te detecten. Trata de reunir la mayor cantidad de información sobre esas criaturas como sea posible. El Mugier asintió con la cabeza y se retiró del lugar. Algo me dice que la aparición de esos seres extraños no puede ser tan malo después de todo. Ja, 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 ja. Esta historia continuará.